Activo. Hola Guille, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bueno, esperamos que muy bien a pesar de los tiempos complejos que nos tocan vivir. Bueno, nada, en principio muchas gracias Guille por la invitación. Me parece que está bueno también decirles un poquito a tus estudiantes que sí, es así, yo me formé en la generación del 90, en los 90, digamos, en realidad, bueno, entré un poquito más tarde a la facu, entré ya casi hacia finales del 90 y vivencié una carrera que había sido creada en el 85 en un periodo de poca industrialización y de poco desarrollo de nuestra disciplina. Y con los años, nuestra disciplina ha cobrado gran vigor e importancia, ha iniciado nuevos procesos, de eso es un poquito de lo que les vengo a hablar. Tuve también la suerte de participar junto a Guillermo, anterior secretario académico de la facultad, de todo lo que fue la actualización de los planes de estudios, lo cual en este caso, digamos, se relaciona con todo esto. ¿Por qué? Porque los planes de estudio de alguna manera volcaron este cambio permanente en la disciplina y en las disciplinas del diseño y esta nueva forma de ver el diseño en relación a las situaciones contextuales. Pero bueno, hoy en función a la invitación que me hizo Guille, me parecía interesante, yo vengo no pensando ya hace un tiempo alrededor de esta transversalidad en la disciplina, de que hablar de diseño desde lo curricular creo que ya no es la perspectiva, no es una perspectiva, no, sí posible, pero no es la única, me parece que hay oportunidades y posibilidades de insertarse en la disciplina a partir de diferentes cruces que nos conectan. Yo soy diseñadora industrial, ustedes están estudiando para ser arquitectos. Bueno, ¿qué nos conecta? ¿Qué hay ahí? ¿De qué nos vincula en el marco de la facultad? Y para hablar de eso, bueno, me parecía que era imposible no, por lo menos hacer un abordaje, una mirada sobre estos tiempos que corren, que estamos atravesando, que tienen muchas particularidades y que me parece que es interesante por lo menos poner en reflexión algunas cuestiones. Lo que voy a hacer a continuación es compartir mi ventana, que voy a ver cómo es esto, calculo que es por acá, y ya, a ver, no, esto no es por acá, y ya estoy. A ver si puedo, pantalla completa. Y ahora, a ver cómo hago. Ahí te Ustedes ponen, dice, abajo a la derecha, compartir ventana. Te lo pusieron en el chat. A ver. sí, pero no la estoy encontrando, no, le estoy poniendo a compartir y no me está dejando. A ver, espera, vamos a ver si puedo hacer esto. Esta es la que tendría que compartir. A ver, abajo. Sí, presentar, no es presentar ahora, ¿no? Sí, presentar ahora Sí. y elegís la ventana que querés presentar o toda la pantalla. Ah, perfecto, una ventana. Vamos a poner. Ah, perfecto, ya está, ya me salvaste. Perfecto. Listo. Estamos Ahí. todos aprendiendo en esto. Sí, sí, ni hablar. A ver si puedo poner presentación completa por acá. ¿Dónde estaba esto? Acá, pantalla completa. ¿Ahí ven la pantalla completa? Sí. ¿Sí? Bien. Sí, perfecto. Perfecto, bueno, entonces, de qué quiero que charlemos un rato el día de hoy? Bueno, esto, ¿no? Reflexiones sobre el rol del diseño en un contexto, sí, de pospandemia, pero también en un contexto de transformaciones, ¿no? En la actualidad, más allá de la situación en la que estamos atravesando, creo que es fundamental comprender que estamos en una época de cambio de paradigmas, que estamos en un momento en el cual estamos atravesando el marco de lo que es la revolución de la información. Estamos atravesando una nueva era asignada de una nueva revolución tecnológica que viene desde este lugar, ¿no? Desde el marco de la información, de los datos. Al mismo tiempo es una época en la que la preocupación por el medio ambiente
ya es algo innegable y es algo que, digamos, sobre todo a partir de lo que estamos viviendo en la actualidad, ya es imposible de dejar de lado y de no ser abordado tanto por la academia, el Estado, la sociedad, ¿no? Los distintos estamentos de este mundo en el que vivimos. Y por otro lado, es llamativo y paradójico, pero si ustedes recuerdan, no hace mucho hemos vivido una gran oleada de demandas sociales, de estallidos sociales, ¿no? En distintos países, no solamente en la Argentina, sino también lo vimos en Chile, lo vimos en Europa, lo vimos en Barcelona. Bueno, aparecen una serie de demandas sociales que reclaman, ¿no? Por un nuevo orden, por un nuevo mundo, por un mundo que empiece a percibir y a respetar las libertades individuales, las formas diferentes de expresarse, ¿no? Al mismo tiempo que también un mundo más justo. En el marco, bueno, de esta nueva era en la que estamos viviendo de transformaciones, hay varios fenómenos que hoy están, digamos, generando esta circunstancia en la que estamos, ¿no? Por un lado, bueno, la multiplicación de las redes sociales, de los medios de información, a partir de eso, el Big Data, ¿no? El tema de los datos, la importancia de los datos en esta nueva economía de la información, el desarrollo de nuevos materiales, ¿no? Un campo sumamente interesante para nuestras disciplinas, así como el crecimiento, digamos, la constitución de un nuevo paradigma industrial que tiene que ver con la industria 4.0 y con la incorporación de, digamos, las técnicas de fabricación digital, así como este mundo de la información que también ingresa en el campo de la industria. Por otro lado, podemos hablar de cierto empoderamiento social, que también viene de la mano, ¿no? De estas redes sociales que empiezan a proliferar y que permiten la libre expresión del individuo directamente frente a la empresa que fabrica un producto, a un gobierno, a un Estado, a lo que sea, ¿no? De repente, de alguna manera el usuario empieza a empoderarse, ¿no? A tener voz en la cadena y en este sistema de fabricación y de consumo, ¿no? Mundial, y se empieza a ver cierto empoderamiento social a través de eso, y creo que las redes sociales son una gran herramienta para poder transitar todos estos procesos, ¿no? Y al mismo tiempo, a partir de todas estas transformaciones, también lo que se empieza a ver es cierta redistribución del poder en el marco de lo que es el sistema de consumo, ¿no? Hay ciertos sectores que empiezan a perder cierto protagonismo, hay otros que empiezan a ganarlo, bueno, y se empieza a generar una nueva relación entre clientes, fabricantes e intermediarios, ¿no? Empiezan a conversar directamente los clientes o los usuarios con los fabricantes y bueno, se genera un nuevo orden, una nueva organización del poder en relación a estos tres actores del consumo. Pero bueno, dijimos que íbamos a reflexionar un poco acerca de la situación en la cual estamos, ¿no? Si la crisis actual, creo que todos estamos de acuerdo en que es una crisis sanitaria, fundamentalmente, pero en esta crisis sanitaria lo que está pasando y lo que está sucediendo es que se están acelerando y exacerbando estas tendencias de las que yo venía hablando recién. Todo este mundo, toda esta era digital comienza a exacerbarse y acelerarse de tal forma que estamos viendo acelerados todos estos procesos por los cuales nosotros veníamos transitando en una suerte de periodo de transición entre un mundo a otro, ¿no? De repente se nos vino la virtualidad y la digitalidad encima. ¿Y qué pasa alrededor de todo esto? Bien, por un lado, ¿qué es esto que se exacerba, ¿no? ¿Cuáles son estas cuestiones que también se exacerban y nos permite ver también esta crisis actual? Bueno, cuestiones que nos permite reflexionar como el tema del consumo desmedido, esto que hablábamos recién también, desigualdades económicas, sociales, una producción en un sentido predadora del medio ambiente, que no tiene ningún tipo de preocupación, ¿no? Sobre los recursos con los que está produciendo,
y al mismo tiempo, bueno, cierta concepción acerca del cambio climático como algo que viene, que está, que no se va a ir, que es irremediable y con lo cual vamos a tener que convivir y vamos a tener que pensar o repensar cómo nos manejamos en este mundo. Entonces, me pregunto, ¿no? ¿Esto es solo una crisis de salud pública? Bueno, me parece que este momento, esta crisis que estamos viviendo, esta pandemia que estamos viviendo, no pone otra cosa en relieve que un mundo que necesita repensarse, un mundo que necesita repensar no solamente el modelo capitalista, si se quiere, el modelo político en el cual nos encontramos, sino también cuestiones mucho más individuales y personales, ¿no? Los modelos de producción, los modelos de uso, los modelos de consumo. Estamos muy acostumbrados a vivir en un contexto, en un sistema de consumo en el cual compro, uso y tiro. Bueno, cómo se puede pensar una nueva normalidad alrededor de un nuevo sistema de consumo y producción? Me parece que es un lugar fundamental que nosotros como diseñadores tenemos que poder repensar y posicionarnos frente a esta nueva crisis, porque si no, esta nueva crisis va a haber venido en vano y no vamos a poder haber aprendido nada de todo esto. Y a partir de ahí, me parece que es interesante recorrer algunas imágenes de lo que estamos viviendo, de la pandemia, de imágenes cotidianas que fui extrayendo en estos días, pensando en esta charla, y me parece que nos dejan algunas cuestiones para reflexionar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa con una ciudad vacía, ¿no? ¿Qué pasa con la naturaleza en el marco de una humanidad eh, que se retrae, ¿no? Del país, que se vuelve a sus casas, que se retrae en sus casas? ¿Qué pasa con esa naturaleza? ¿Qué signos nos está dando esa naturaleza, ¿no? El avance impresionante de los animales entrando a las ciudades, actores que no eran para nada considerados en el marco del sistema de habitar en una ciudad, la reducción de la contaminación, ¿no? Algo impensado, de repente respiramos aire puro a partir de esa retracción. Entonces creo que es como muy interesante pensar cómo a partir de este corrimiento del individuo sobre la ciudad, sobre el espacio, sobre el territorio, aparece otro actor que viene a jugar de otra manera que estaba invisibilizado hasta este momento, ¿no? Por otro lado, bueno, cuántas escenas nos hemos encontrado de miedo, de discriminación, de perplejidad frente a un futuro que nunca pensamos que iba a pasar, frente a una situación que nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ocurrir, ¿no? Vivimos en un mundo en el cual aparentemente el curso de la historia y la tecnología podían salvarnos de todos. Bueno, frente a algunas características que pone de manifiesto, en este caso el planeta, frente a la acción del hombre, bueno, aparecen un montón de circunstancias que de repente no controlamos. ¿Y qué pasa a partir de ahí? ¿Y qué nos genera eso, ¿no? Como sociedad, como individuos. Aparecen nuevos hábitos sociales, a partir del distanciamiento social, aparecen nuevos tiempos de amor y virtualidad, ¿no? En todos los sentidos que se nos ocurran y que nos imaginemos, pero esto empieza a ocurrir, cambian las relaciones sociales, de repente nos acostumbramos a hablar por pantallas y a perder el contacto físico como parte, que era parte de nuestras vidas, sobre todo, ¿no? En el caso de los argentinos. Aparecen nuevas imágenes de la vida cotidiana que también ponen en valor, ¿no? Los espacios que habitamos, digamos, la ciudad como contenedora de vidas, ¿no? Ponen en relieve ciertas relaciones, ciertos modos en la vida, ciertos modos de habitar que ni siquiera estaban contemplados. ¿Por qué? Porque no imaginábamos que algo podía pasar. Y al mismo tiempo, bueno, estas imágenes se suceden a partir de los aplausos, a partir de la charla con el vecino. ¿Quién no conoció un vecino que no conocía? ¿Quién no se vinculó con alguna de las personas a partir de los balcones y de las miradas por la ventana? Nos metemos también en nuevas contradicciones, ¿no? Esto que decíamos,
este paradigma de lo digital que venía de a poco, que venía en un proceso de transformación, de repente se acelera. ¿Y qué pasa con eso? ¿Qué es lo que pensamos? Incluso como docentes se nos manifiestan un montón de dudas, preguntas, la virtualidad, la presencialidad, qué es lo que tengo en una, qué es lo que tengo en el otro, cuáles son los beneficios, qué cosas pierdo, pero ¿puedo realmente volver a la virtualidad o no es posible en este contexto? Bueno, probablemente en algún momento volvamos a algo parecido a lo que vivíamos, probablemente nunca más va a ser lo mismo, y podamos encontrar un punto intermedio, pero en este momento estamos como atravesados por un cambio de paradigma que se nos presenta con una aceleración impresionante. Al mismo tiempo, bueno, Guille les contó, yo soy especialista, me gusta más que hablar del diseño de juguetes, me gusta pensar que me especializo en el campo de la infancia, del entretenimiento y de las interfaces lúdicas. El caso de los niños en esta pandemia me parece que es un caso bastante particular, en el cual se les ha dado menos importancia a los niños que a las mascotas hogareñas, ¿no? Las mascotas hogareñas en la actualidad tienen permiso para salir desde el principio de la cuarentena. Los chicos están encerrados hace más de 45 días en sus casas, todavía sin posibilidades concretas de salir hasta el próximo fin de semana. Creo que eso habla un poco, ¿no? del valor y del lugar de las infancias en una sociedad, de cierta invisibilización de sus necesidades, de ciertas prácticas que fueron también incorporadas con mucha rapidez, con mucho vértigo, ¿no? Como el caso de las tareas escolares, de la educación escolar, de la educación a través de las redes y digamos, y la escuela media de repente virtualizada, y creo que acá fue mucho más impactante el cambio y la transformación que se dio, que hizo también generar mucho ruido alrededor de los hogares, no solamente de la vida de los niños. Pero fíjense cómo, sin embargo, a pesar de todo, a pesar de las prohibiciones, a mí me encantan los chicos porque justamente se revelan a todos siempre y siempre van a encontrar sus maneras y sus lógicas para seguir encontrándose, buscándose, en este caso, por ejemplo, a través de las redes sociales. ¿Y qué pasa también con los hogares, ¿no? En esta pandemia, hogares llenos de chicos que transforman el espacio doméstico, el espacio hogareño, que de repente necesitan expresarse, correr, moverse, mostrar, explorar, ¿no? En el marco de lo que es el hogar. Niños que estaban, digamos, acostumbrados a un tipo de vida y de repente al ser recluidos en un hogar, bueno, ¿cuáles son las transformaciones también que ocurre en el habitar a partir de la incorporación de estos niños como actores permanentes del espacio hogareño? ¿Y qué pasa con los científicos, ¿no? Con la ciencia como constructo, como área del conocimiento? Creo que acá hay algo que se está revalorizando y que es sumamente importante, ¿no? Mientras en épocas anteriores, en gobiernos anteriores, no se hacía poco menos que mandar a los científicos a lavar los platos, cuando acabábamos de tener un Ministerio de Salud convertido en secretaría, creo que el valor de la ciencia, el valor de los científicos, el valor de la medicina se ha puesto en valor, y es algo que yo creo que no deberíamos perder como horizonte, porque sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología estamos fritos como país. Así que es algo que realmente celebro, esta revalorización de la ciencia y los científicos. Pero bueno, mirando todas estas imágenes, ¿no? de la pandemia, no queda, digamos, que pensar ciertas reflexiones, ¿no? Por un lado, en esta era digital, en este marco de la revolución de la información, ¿hacia qué capitalismo vamos, ¿no? ¿Cuáles son los horizontes de este nuevo mundo en el que
que se está gestando, ¿no? ¿Qué iba a quedar de todo esto en cierto punto? Y creo que hay ahí algunas reflexiones también para hacer. Me parece que también lo que trae la pandemia es poner en realidad o poner en reflejo ciertas cuestiones, ¿no? Este empoderamiento del usuario, este empoderamiento social que veíamos también influenciado y motivado a partir de las redes sociales, también lo podemos ver desde otro lugar, ¿no? También podemos ver cómo hoy las tecnologías no solamente permiten y favorecen y motivan ciertos procesos de demandas, de críticas sociales, de estallidos sociales, y al mismo tiempo también estas nuevas tecnologías operan en la cibervigilancia, ¿no? Sabemos que los países asiáticos, una de las formas de controlar la pandemia y el virus ha tenido que ver con el desarrollo de aplicaciones que lo que hacen es una vigilancia de la persona para saber exactamente por qué puntos y por qué lugares transitó. Bueno, esto realmente yo creo que es algo a reflexionar en el futuro, ¿no? Creo que es algo, es una de las cosas que nos deja tal vez más apabullantes, ¿no? Y tal vez más apabullantes en relación a la imaginación humana y todas las muestras en la ciencia ficción, ¿no? De situaciones de modificación de la democracia, ¿no? De cambio de la democracia, de pensar que nos pasamos de un sistema democrático a un sistema de vigilancia. Bueno, creo que acá hay una gran reflexión a seguir elaborando y a seguir pensando en este tiempo y sobre todo en el futuro que se viene y en el cual como diseñadores tenemos que poder posicionarnos y pensar qué mundo queremos. Lo mismo ocurre, ¿no?, en los sistemas de consumo. Tenemos muchísimos cambios en los sistemas de consumo que ya venían acelerándose y dándose en este proceso, pero que en este momento se han exacerbado. Y también nos plantean y nos proponen ciertas reflexiones. Esta cuestión de digamos, de la maravilla del mundo online y de la posibilidad de la compra desde mi casa y toda esta parafernalia de la información parecía ser un paradigma súper conveniente, ¿no?, para el consumo. Bueno, ¿qué trae esto también alrededor, ¿no? La nueva precarización del trabajo, por ejemplo, nuevos actores laborales que empiezan a tener mucho menos peso en el marco de lo que es el sistema de trabajo. También creo que son nuevas cuestiones sobre las cuales hay que seguir trabajando y seguir pensando cómo pueden resolverse. La misma cuestión ocurre con el entretenimiento, ¿no? Hasta ahora estábamos en el marco de una distinción o dicotomía entre qué era lo mejor, el entretenimiento online, el analógico, recluirse en un hogar, salir al aire libre, con todos los riesgos que eso conlleva en el caso de los niños. Bueno, acá también en el marco del entretenimiento, será importante reflexionar qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar, ¿no?, con los cines, los teatros, con tantos entretenimientos, con tanto mundo del ocio y del entretenimiento que implicaba la vida y el contacto con los otros. ¿Cómo se va a replantear eso para adelante, ¿no? Y todo lo que puede también ayudar el mundo de lo digital y el mundo de las telecomunicaciones para poder también canalizar estos sectores productivos también. Y en el marco de todas, digamos, de esta rápida mirada por lo que viene siendo esta pandemia, creo que es importante pensar o reflexionar acerca de cuál puede ser el rol del diseño en un contexto de transformaciones, ¿no? Creo que las disciplinas del diseño estamos todos de acuerdo, ¿no?, en que pueden influir y modificar sobre los modos de producir, habitar, usar y consumir en una sociedad. Creo que tenemos la capacidad de poder modificar este paradigma de consumo, ¿no?, del compro, consumo, tiro, o productivo, del produzco, vendo, contamino, ¿no?, en el cual hay como un desinterés sobre el otro, hay como un desinterés sobre el mundo en el que vivimos y sobre quiénes pagan las consecuencias de este sistema de consumo y producción. Creo que las disciplinas del diseño, en su lugar, en el marco
digamos, alrededor de poder ser disciplinas que articulan conocimientos, porque es una disciplina del conocimiento, el diseño, permite, digamos, de alguna manera, vincular y articular estos campos del conocimiento. Por un lado, nos permite incorporar conocimientos en el marco de la producción, incorporando innovaciones, desarrollos tecnológicos, pero al mismo tiempo también el diseño legitima. ¿Qué legitima? Los intereses, las prácticas de una sociedad, los usos y las necesidades de una sociedad, ¿hacia dónde? Hacia el sector de la producción, a partir de los recursos y de los conocimientos posibles y disponibles en la sociedad. Al mismo tiempo es una disciplina que permite sensibilizar hacia ciertas prácticas, ¿no? Bueno, entonces por eso decimos que el diseño es una disciplina de conocimiento y es una disciplina que articula conocimientos e intereses de la sociedad y que puede influir y modificar alrededor de distintas percepciones. Pero también, en el marco de todo esto y entendiendo, ¿no? Por un lado vinimos viendo, bueno, estamos en un momento de cambio de paradigma en el cual se exacerba y se potencia a partir de la llegada de esta pandemia. Entendemos que el diseño a la vez puede ser un elemento y una disciplina que ayude y acompañe a repensar prácticas alrededor de las formas de habitar del individuo, que el diseño desde sus distintas concepciones puede llegar a hacer esto, pero lo que también es importante comprender es que la disciplina del diseño es una disciplina en constante movimiento. Por eso también tiene esta habilidad y esta capacidad de adaptarse y de flexibilizarse en función de los cambios. ¿Por qué decimos esto? Porque el diseño funciona como una tríada relacional. El diseño está insertada en el marco de tres componentes que van a definir cómo se vincula el diseño en esa época. Por un lado, entendemos que el diseño tiene que está, digamos, contenido alrededor de lo que es un contexto, está circunscripto alrededor de un contexto. El diseño podemos entender que está enfocado, que está pensado al servicio de un sujeto y produce a la vez un mundo material que va a ser representación de los deseos de esos usuarios y de las condiciones de ese entorno o ambiente. De esta manera, cuando el contexto, el entorno o el ambiente empiezan a modificarse, cuando el mundo de lo material empieza a cambiar de paradigma, o cuando los usuarios y personas empiezan a tener nuevas concepciones de la vida, inmediatamente el diseño empieza a movilizarse y a repensarse. Tengo un niño por acá que me viene a mostrar un juguete. Estoy dando una charla, ¿me das un ratito? No. Dale. Ahí te dejé. Bueno, perdón, la intromisión. Por otro lado, bueno, entonces, si el diseño articula todos estos conocimientos y nos permite, y digamos, y es como la conjunción de lo que pasa en estos tres grandes vértices, ¿no?, del diseño, podríamos decir, bueno, entonces estamos en una disciplina que está en permanente conocimiento, cuyas alcances digamos, y condiciones están en permanente también movimiento. Si pensamos a la arquitectura como espacialidad, habitar, al diseño como comunicación, fundamentalmente enfocado en los medios, al diseño industrial como el desarrollo de productos, fundamentalmente trabajando alrededor de la usabilidad, ¿no? En el caso de la indumentaria, a través del mundo de la moda, y en el diseño de imagen y sonido, a partir del audiovisual, digamos, inyectando materiales en el marco de la cultura. Bueno, entonces podríamos pensar cuáles de todas estas disciplinas, ¿no? Disciplinas que hoy se encuentran en nuestra facultad, que son parte de las 7 carreras de nuestra facultad, bueno, qué cosas tienen en común estas disciplinas. ¿Por qué estoy hablando del diseño? Cuando dentro del diseño podríamos hablar de la arquitectura, del diseño gráfico, del industrial, del indumentaria o del audiovisual. Bueno, porque lo que nos trae en común tiene que ver con el pensamiento proyectual,
con una forma de pensar el proyecto y el futuro que nos va a permitir aunar todas estas disciplinas en un mismo sentido. Y a partir de esto me parece que es interesante entender cómo digamos, cierta valoración del diseño fue cambiando en los últimos años, ¿no? Guillermo me presentaba diciendo, bueno, ella se formó en los 90, fines de los 90, a partir de ahí, sí, claro, digamos, desde el 85, en el año en el cual por lo menos las carreras nuevas de diseño se incorporan, ¿no?, a la FAU, en ese momento, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, desde ese momento ya la concepción del diseño venía modificándose y venía cambiándose. Desde el diseño pensado como un agregado estético, al diseño enfocado en el producto, del diseño en el producto al diseño como interfaz, ¿no? Diría Bonsiepe. Bueno, en este caso pasamos del diseño de interfaz o de pensar el producto como una interfaz a pensar el diseño como un proceso proyectual y donde empieza a valorizarse sobre todo en los últimos años, a partir de los años 2000, a partir de la entrada del nuevo milenio, es que se empieza a pensar el diseño como un proceso proyectual y donde empieza a valorarse por sobre todo este proceso de desarrollo mucho más que el producto resultante. Es decir, que lo que empieza a valorizarse ya no es el producto como output de un desarrollo, sino que empieza a valorizarse ese proceso de desarrollo. Aparece en este marco, este gráfico que les traigo acá, es un gráfico que se presenta para explicar, ¿no?, cómo pensamos los diseñadores en el marco del design thinking, que habrán escuchado hablar, es un campo que también tiene que ver con esta comprensión o con esta valorización, mucho más de entender que lo que tiene un diseñador como fundamental habilidad es la de un método de resolución de problemas, design thinking, pensamiento de diseño. Y a partir de eso, el pensamiento de diseño se empieza a incorporar ya no solo en la industria, en el marco de la industria de manufactura, sino que se empieza a incorporar en los gobiernos, en las gestiones, en las instituciones, como esta forma de pensar y resolver los problemas. Es el momento en el que la gestión de diseño empieza a valorizarse, por ejemplo. La investigación, el research, la experiencia de usuario, ¿no? Todas estas disciplinas, todas estas nuevas disciplinas del diseño inician y comienzan a partir de esta revalorización del diseño. El diseño como método de resolución de problemas. ¿Y cuáles son las capacidades que voy a tener a partir de esta nueva lectura de nuestra disciplina? Y bueno, fundamentalmente, digamos, esto va a conservar el núcleo duro del diseño como productor de materialidades, pero al mismo tiempo también va a permitir ampliar los bordes de nuestra disciplina para empezar a tener nuevas prácticas emergentes, ¿no? La capacidad analítica y prospectiva, el marco de la investigación y la observación, sobre todo en los campos de usabilidad, de investigaciones sobre usuarios, en el campo del urbanismo, por ejemplo, en lo que es el diseño participativo, el diseño colaborativo, digamos, para detectar cuáles son los datos del proyecto. En el marco, por ejemplo, de un proyecto urbanista, tengo que salir a buscar la respuesta o las necesidades o consultar a los individuos, a los habitantes, ¿no?, del territorio en el que voy a pensar intervenir. Bueno, esto es parte de una habilidad del diseño. Nosotros sabemos observar la realidad, explorarla e interpretarla. Por otro lado, el marco de la creatividad creo que es parte de este núcleo duro de nuestra disciplina que se sigue conservando y que tiene que ver con esta capacidad o realidad de pensar lo proyectado, de desarrollar el proyecto. Y por otro lado, esta otra, digamos, capacidad de conceptualizar, de pensar estratégicamente un proyecto, que acerca mucho más el campo del diseño al enfoque de la innovación. Los bordes de la disciplina, bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no?, con toda esta nueva
visualización del diseño, con esta valorización del proceso, ¿no? Ocurre esto, el núcleo de nuestra disciplina sigue intacto, pero empiezan a aparecer campos emergentes que se incorporan en el diseño. Los bordes de las disciplinas entonces empiezan a desdibujarse, ¿no? Empiezan a desdibujarse y aparecen nuevas aristas que a veces no nos dejan ver el campo concretamente disciplinar del transdisciplinar, ¿no? Aparece esta nueva mirada transversal, transdisciplinar, en la cual podemos pensar el diseño desde distintos escenarios, incluso podemos vincularlos, podemos pensarlos en conjunto. Creo que es un gran momento para el diseño en el cual se están desplegando una serie de escenarios nuevos, de intervenciones nuevas que habilitan muchísimos tipos de expresiones y muchísimos tipos de vinculaciones entre disciplinas. Y en este sentido me parece interesante traerles y mostrarles algunos de estos nuevos escenarios como ejemplo para que puedan entender, digamos, cuál es este planteo que vengo haciendo y que, insisto nuevamente, no es más, ha sido reflejado en el marco de todos los planes de estudio que se actualizaron en nuestras carreras, todos los planes de estudios que se actualizaron, digamos, con Guillermo, digamos, a la cabeza de la Secretaría Académica, digamos, evaluaron este corrimiento y este proceso y tuvieron que repensar los contenidos de las carreras a partir de estos procesos que venían sucediendo. ¿De qué nuevos escenarios estamos hablando? Y bueno, en el marco de todo esto, estos son algunos, probablemente ustedes irán pensando otros, por ahí más ligados a la arquitectura, a lo disciplinar puramente de ustedes, ¿no? Recuerden que yo vengo del diseño industrial y la noción del producto me tiene muy tomada, por eso por ahí me cuesta más salir de ahí, pero bueno, aparece el diseño social, aparece el diseño pensado para la innovación, para el desarrollo, el diseño centrado en las personas, que viene teniendo, ¿no?, muchas asimilaciones anteriores, el diseño centrado en el usuario. Fíjense cómo también hay un corrimiento ahí de pensar del sujeto al usuario, a las personas, ¿no? ¿Qué tendrá que ver ese corrimiento de dejar de hablar del usuario y empezar a hablar de las personas? Ahí también aparece el diseño interactivo, como un nuevo campo de desarrollo muy vinculado a la comunicación y a los productos, el diseño de la espacialidad, en el cual nos encontramos permanentemente coincidiendo diseñadores industriales con arquitectos, con comunicadores, el diseño para la sostenibilidad, que ya no tiene disciplina, ¿no?, que debería ser hasta parte de uno de los principios fundamentales de nuestro hacer como diseñadores. Y para repasar algunos de estos campos, me parecía interesante traerles algunos ejemplos que vamos a recorrer. Este es un trabajo en el campo de lo que es, diseño y sustentabilidad, uno de los ejes interesantes y que se trabajan mucho en la facultad y sobre todo en la carrera en la que yo soy directora, tiene que ver con el desarrollo de nuevos materiales. A veces los nuevos materiales tienen que ver con el reciclado o la reutilización de materiales que son considerados basura, ¿no? Son materiales que se generan a partir de prácticas post-consumo, y a veces tienen que ver con el desarrollo de nuevos materiales desde cero. Bueno, este es el caso de un trabajo de la Cátedra Garbarini, del primer nivel donde yo estoy a cargo, en el cual lo que se hace es trabajar con plásticos, con bolsas, con descartes de plástico, se los lamina y se constituye un material nuevo, que es una lámina de plásticos post-consumo reciclados, con las cuales desde el taller lo que hacemos es rediseñar esas láminas y repensar aplicaciones posibles para incorporar estos materiales. Estos materiales vienen siendo producidos por un montón de cooperativas de recuperadores de basura, ¿no? Y nos parecía interesante como desarrollo el poder, darles una nueva exploración acerca de cuáles eran las posibilidades de aplicación de este material y cuáles eran posibilidades de mejora de la calidad y de diseño también del material.
Estos son algunos de los ejemplos. También, ya no desde la carrera de diseño industrial, pero sí desde la facultad, la cátedra Bonilla en diseño de indumentaria, en el marco de una materia optativa que es diseño de accesorios, desarrolla materiales experimentales, biomateriales. Por un lado, este material que ven acá es un ecocuero, es un, digamos, es un accesorio compuesto a partir, como ven acá está el proceso, de lo que es cáscaras de alimentos, se van comprimiendo para poder desarrollar un tipo de material que tiene la flexibilidad, la resistencia que podría tener un cuero. Entonces también lo que hacen es aplicaciones en esta materia para poder entender cuál es la lógica de este material. Y por otro lado, lo que tenemos acá es una composición también de un objeto a partir de bacterias. Lo que se hace es también es cultivar estas bacterias a partir de un contenedor que va tomando la forma, digamos, de este contenido. Pero entonces, desde una perspectiva o de otra, el diseño de materiales desde cero o desde la reutilización son posibilidades concretas para trabajar en el marco del diseño. Al mismo tiempo, este sí ya es nuevamente un proyecto de la carrera de diseño industrial, de la cátedra Luzó, de la materia tecnología. Es una máquina que lo que permite es realizar cuencos comestibles. ¿Qué significa esto? Bien, lo que pensaron en este caso los estudiantes es justamente repensar este paradigma de compro, consumo y tiro por otro de compro, consumo y sigo, dicen ellos, ¿no? En este caso, lo que permite es reducir la cantidad de material utilizado de descarte en empresas, por ejemplo, de catering, ¿no? Y lo que permite el pensar ciertos elementos, platos, vasos, cuencos, de esta manera, como materiales biodegradables, comestibles, es justamente el poder reducir la cantidad de descartes en ese tipo de actividades. Hay varios desarrollos de este tipo, hay varios desarrollos que apuntan además a la pequeña escala, al productor, al pequeño productor, no solamente digamos, a la gran manufactura. Diseño transdisciplinar, esto que estábamos pensando y abordando, ¿no? Alrededor de lo que es el cruce de las disciplinas. Bien, otro de mis grandes intereses, el tema de la espacialidad, ¿no? La espacialidad. En este caso es un trabajo, por ahí algunos lo conocen, es el Parque de la Ciencia, que está detrás del Centro Cultural C3, lo que es el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en lo que eran las bodegas Giol. Bueno, se armó este parque, que es un parque sumamente interesante, ¿no? Con una significación, con una estética que simboliza el mundo de las ciencias. Es un trabajo desarrollado por un estudio de arquitectura junto a un estudio de diseño industrial, es decir, que la propuesta viene de un cruzamiento de áreas y donde claramente la espacialidad está diseñada hasta el punto del microdiseño. Fíjense lo que es este interior, ¿no? Interior que incluso desde afuera los padres no vemos, los adultos no vemos, ¿no? Entonces aquí también hay algo sumamente interesante desde la percepción del diseñador. Muchas veces los espacios para la infancia no están pensados desde su interior. ¿Por qué? Porque justamente el que ve y valoriza el producto, el que consume, es el adulto. Entonces, estos espacios no están pensados para los niños porque el adulto no los puede ver. Y si el adulto no los puede ver, no tienen valor, porque el niño en sí mismo, para esta cultura y para esta industria, no tiene valor, porque todavía no puede consumir. Entonces, en estos espacios interiores, lo que podemos ver es el diseño, el diseño digamos, desde lo creativo, desde lo imaginativo, para poder, digamos, hacer que un niño pase por ahí adentro y sienta, perciba lo que el diseñador está pensando. Es sumamente interesante que estos espacios interiores estén pensados, no solamente la arquitectura desde afuera, sino también la espacialidad y el interior como espacios en donde habitan estos chicos, corren, vienen y juegan.
También en el marco de la espacialidad y entre cruces posibles entre la arquitectura y el diseño industrial, bueno, aparecen los espacios urbanos, el diseño urbano como uno de los espacios más emblemáticos, ¿no?, de este cruzamiento. Este también es el trabajo, digamos, de lo que es la estación de Metrobús, desarrollado por el estudio Cabeza. También es un estudio, si bien es un estudio que viene de la arquitectura, es un grupo de profesionales que viene trabajando muchísimo alrededor de lo que son los objetos urbanos, los productos urbanos, la vida urbana, el estar en la vía pública, y donde se incorpora también mucho diseño industrial para pensar toda esa objetualidad. Por otro lado, bueno, otros casos como tal vez más de producto, pero también que tienen una gran impronta arquitectónica y que condicionan el espacio público también en cuanto a un ícono y a un símbolo del diseño nacional, ¿no? En este caso, bueno, la BKF desarrollada por el estudio Doberti, que la habrán visto por todos lados. Bueno, casos de vínculo y de frontera entre la indumentaria y el diseño industrial, también Perfectos Dragones, también egresados de nuestra facultad, generan todo tipo de accesorios que tienen que ver con la indumentaria, con el mundo de la moda, pero que atraviesa también el desarrollo de materiales, el trabajo a partir del producto, ¿no?, de la concepción del diseño industrial en vínculo con la indumentaria. Bueno, la arquitectura intervenida, ¿no?, esto de poder entender que todo aquello que nosotros desarrollemos va a tener algún tipo de correlato, va a tener algún tipo de intervención por parte del sujeto que habite ese espacio, que use ese objeto, que porte esa indumentaria, ¿no? Siempre va a haber un otro que va a darle sentido a aquello que yo desarrollé, y que va a darle un sentido que tal vez ni siquiera tenga la misma dirección que el que yo pensé, que puede ser otro, y que es muy saludable y que es muy interesante también cuando eso ocurre. Diseño de experiencias, fíjense qué es lo que ocurre aquí, ¿no? Aparece un tomógrafo y una situación en la cual hay que repensar cómo involucro, cómo un niño puede pasar por estos tipos de análisis. Bueno, hay montones de campos, ¿no?, en los cuales el diseño, el producto, la espacialidad, la comunicación, la, la narrativa alrededor del diseño se va complejizando y por sí misma transversaliza las áreas del diseño. Diseño para la innovación, también un producto desarrollado dentro de la carrera de diseño industrial, una impresora braille de código abierto, ¿no?, nos muestra la posibilidad que tiene el diseño en el marco de la innovación para repensar un mundo a partir de nuevas tecnologías digitales que son más limpias, que generan mucho menos residuos, que son abiertas, que tienen otra lógica de consumo completamente distintas, ¿no? Esto hoy está pasando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en el marco del COVID. Bueno, y vuelvo hacia el campo de la fabricación digital, de la exploración de materiales. Esto es fabricación digital, pero ni siquiera con materiales plásticos, sino que en este caso es una impresora 3D que permite imprimir a partir de filamentos de cerámica, cosa que hace también sumamente interesante este proceso. Bueno, experiencia de usuario, ¿no? También es un campo que vincula y que transversaliza un montón de disciplinas, en donde los diseñadores industriales también están participando en el marco de lo que es la experiencia de usuario, el diseño de informaciones, los comunicadores, bueno, por supuesto, son el eje central de este nuevo campo que está creciendo muchísimo y que hoy incluso es central, ¿no?, en el momento en el que estamos viviendo. Diseño para la contingencia, creo que este es el último escenario que les muestro. Me parecía interesante mostrarles algunos desarrollos que están ocurriendo hoy en relación a esta pandemia y que están dando respuestas, que son las primeras respuestas que el diseño está dando, tal vez desde la trinchera, ¿no?, porque no son respuestas pensadas, planificadas,
y pensadas para adelante, ¿no? Sino que son casi propuestas de esto, ¿no? De trinchera, de primera mano, de respuesta inmediata. Bueno, y acá aparecen todo el mundo maker, ¿no? La revalorización del mundo maker en un mundo donde la producción se ha deslocalizado y se ha concentrado en países asiáticos y donde el corazón del negocio, el mundo, se ha despojado de lo productivo, aparecen los makers, aparece este subconjunto de productores que hasta ahora se desvalorizaban un poco porque no tenían una alta capacidad productiva, porque eran procedimientos que todavía experimentales, que todavía no se entendían tan bien cómo iban a impactar, pero bueno, que de repente tanto en países, digamos, centrales como en el nuestro, han tomado el puntapié inicial para empezar a desarrollar todo tipo de accesorios que eran vitales y de absoluta necesidad para esta contingencia. En el caso de este proyecto que les muestro acá, se trata de un proyecto en el marco de Brotes, que es una cooperativa de diseño conformada también por docentes de la facultad, que lo que hacen es triturar, recolectar tapitas con el Garrahan, tapitas de gaseosas, las trituran y con ese plástico triturado están inyectando y desarrollando este tipo de piezas. Por otro lado, otro caso de de graduados de la Facultad de Diseño Industrial recién recibidos que se pusieron a desarrollar este tipo de cápsulas que lo que hacen es aislar a un paciente a la hora de ser atendido por el profesional de la salud, incluso cuando les incorpora el respirador. Estas cápsulas están siendo, bueno, en este momento no existían en el país, están siendo desarrolladas por estos estudiantes, a lo cual estamos dando seguimiento y estamos acompañando también desde la facultad. Bueno, estas son algunas de las personas que son beneficiarias, ¿no?, de nuestra actividad, de las pequeñas acciones que puede hacer el diseño en este momento. Me parecía como muy interesante esta mirada, ¿no?, desde el usuario, esta cuestión de poner el cuerpo, de poder agradecer, de poder entender el valor, ¿no?, que puede tener nuestro laburo en relación a estos nuevos espacios. Por otro lado, bueno, y para acercarnos un poquito con la arquitectura, la cantidad de espacios, ¿no?, la arquitectura puesta al servicio de la contingencia. Y acá, bueno, no sé, después nos dirá, no sé si Guillermo les habrá contado algo, pero ahí hay un proyecto para el desarrollo de habitáculos que también me parece que va en línea con esto. Creo que es una de las labores de nuestra disciplina, ¿no? Empezar a pensar, bueno, cómo poder ampliar la capacidad de camas para un sistema de salud que no tenía inversión. Bueno, rápidamente esto ocurrió, salió y se empezó a desarrollar. Habrán millones de otras cosas para pensar de acá en más. Y todo esto está en nuestro campo y está en la posibilidad de nosotros el poder involucrarnos. Y para ir cerrando y terminando con todo esto, hace poquito, mirando en internet, encontré esta frase de alguien, de una persona, no importa quién es, no importa quién sea, en este mundo en el que las redes sociales están en nuestras vidas, digamos, con tanta cotidianeidad, me parece que la voz de un anónimo, en este caso, me sirve para hablar de algo que me interesa, ¿no? Lo que decía esta persona era, no veo la hora de que termine la cuarentena y podamos volver a respirar toneladas de emisiones de carbono, que las escuelas rurales sigan siendo regadas con glifosato, que sigamos comiendo verduras transgénicas y animales de criadero, que tengamos que volver a pagar por el cine, la música y los libros, y que todo vuelva a la normalidad. Bueno, ¿no? Me parece que en este momento de crisis, de desconcierto, de desaliento, ¿no? Es fundamental pensar cuál es la normalidad, qué es la normalidad, ¿no? ¿Qué es la normalidad para nosotros? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué podemos ganar de todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que repensar? ¿Qué es lo que esta crisis nos presenta como pensamiento, ¿no? Como reflexión alrededor de todo esto y alrededor de nuestro sistema de vida?
Creo que tenemos que repensar la normalidad, creo que es fundamental como diseñadores pensar esta normalidad, poder repensar, poder pensar desde qué lugar voy a diseñar, desde qué lugar me posiciono yo como diseñador en el marco de esta crisis y en el marco de un nuevo mundo que se viene. ¿Y qué modelos de ciudadanía y de habitar nos imaginamos para este futuro que se viene? No sé, yo no tengo respuestas para darles alrededor de qué es lo que va a pasar o hacia dónde vamos, ¿no? Me parece que esto más bien ha sido un recorrido de cuestionamientos y preguntas. Lo que sí estoy segura es que espero que este nuevo modelo de ciudadanía y de habitar que se viene sea uno que nos incluya a todos. Ese sería fundamentalmente mi mayor interés. Bueno, hasta ahí llego llego con esta presentación. Espero les haya sido de interés, les haya gustado. Bueno, creo que tiene que ver insisto, ¿no? Con todo este desarrollo que viene haciendo la facultad en los últimos años, en este esfuerzo por ayornarse, por entender estos procesos que estamos viviendo como disciplina y repensarnos alrededor de todos estos cambios. Bueno, buenísimo, Dolo. Muchas gracias. Abrimos para algunas preguntas. Pueden hacerlo por el chat o directamente abriendo los micrófonos y preguntando. A ver. Mientras piensan, yo quería, la verdad que creo que es muy linda toda la reflexión que planteás, muy lindo el recorrido, y me quedo con algunas cosas que para mí son bien importantes, ¿no? Me gustó mucho eso que dijiste, que el otro es el que da sentido al diseño, ¿no? Y bueno, que es algo en lo que insistimos mucho desde nuestra mirada, ¿no? Es que no producimos para nuestro regodeo, sino que producimos para otros, y que para otros, ¿no? Y que esos otros, esa frase lo sintetiza perfectamente, ¿no? A mí me gusta hablar del diseño abierto, de la arquitectura abierta, ¿no? O sea, no pensar desde lo disciplinar, ¿no? Aquellas obras en las que no podés mover de lugar un sillón o Claro. la lámpara, ¿no? Porque te arruinó la foto o porque tiene que ir ahí, ¿no? Entonces me parece que el hecho de que el diseño es una experiencia abierta y que el que la termina es el otro, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y porque si me no parece... están pensados esos espacios no para la vida, ¿no? La vida tiene que poder estar contenida por el diseño y no al revés. La vida no tiene que estar definida por el diseño, sino contenida, que es distinto. El diseño tiene que poder entender qué es lo que pasa y dar posibilidades a esa vida. Por eso es tan lindo laburar con infancia, porque ahí se nota mucho y porque ahí tenés que pensar mucho. Porque, digamos, los adultos tenemos más formas definidas, más conductas pensadas. Ahora, en realidad, en el campo de los niños no pasa lo mismo. Necesitas potenciar mucho más que seguir, digamos, el hilo de ciertas pautas. Bueno, y además también, como decías vos recién, también es mucho más difícil ponerte en el lugar del niño vivenciando el espacio, ¿no? Cuando eso abarca una cuestión espacial, como veíamos con los juegos del Parque de la Ciencia, ¿no? Pero sí, me parece claro. que es bien importante como reflexión. Sí, y absolutamente. Y además pensando que en este momento hay todo un movimiento, por ejemplo, en el que participa el pedagogo Tonucci, que viene moviéndose desde, digamos, desde Europa, que tiene que ver con la ciudad para los niños. Si la ciudad incluye, permite el habitar, digo, este caso es de los niños, pero podríamos hablar de los ancianos, podríamos hablar de la inclusión, ¿no? ¿Qué es lo que la ciudad habilita? ¿Cómo está pensada la ciudad? Desde los sistemas de consumo, de transporte, desde el sistema
económico y político desde el sistema de las personas, ¿no? Me parece que ahí que estamos en un cambio de paradigma que está poniendo el eje en las personas y que el diseño tiene que ponerse al servicio de eso, sin lugar a dudas, desde cada uno de nuestros lugares disciplinares. Tengo una pregunta, no sé si me escuchan. Sí. Me interesó mucho lo que hablabas del tema del diseño para niños, porque entiendo, bueno, Nietzsche habla que la evolución más grande del hombre es el niño, justamente, ¿no? Al que invisibilizamos y al que muchas veces en el espacio urbano, por ejemplo, no lo tenemos en cuenta. Desde tu vida diseñando para niños, ¿qué cosas crees que nos ayudarían a nosotros, los más grandes, que tendríamos que cambiar o que tendríamos que tomar de ellos? Mira, te lo puedo decir en función, en principio, bueno, en función de cualquier persona, no diría de un diseñador. Creo que lo primero que tenemos que pensar es que hay que darles lugar, que hay que darles el lugar que necesitan y que hay que respetarlos, básicamente. Me parece que esta mirada sobre que esto de poner, digamos, siempre privilegiar el sistema económico, el sistema productivo por sobre la vida, es lo que genera estos corrimientos. Los niños son invisibilizados. Yo siempre hago, por ejemplo, una diferenciación, ¿no? Digo, bueno, cuando vos te compras un par de zapatos y a la semana se te rompió, no sé, la hebilla o lo que sea, ¿qué haces? ¿Qué haces, Maricel? Te pregunto. Te compras otros nuevos. Vas y compras unos nuevos. ¿Sabés qué pasa cuando compras un juguete y a la semana se rompe? Lo tirás y decís, y bueno, era un juguete, qué sé yo, ¿viste? ¿Cuántas veces a cosas, a objetos gadgets, a cosas que nos compramos que no son de mucha calidad, decimos, sí, bueno, era un juguete, ¿no? Realmente, el producto pensado para la infancia no está puesto en un lugar de respeto, no está puesto en un lugar de consideración del otro. ¿Por qué? Porque no lo observamos, porque hay un sistema para el cual el niño no es un consumidor. Y si lo pensamos como consumidor, bueno, le bajamos contenidos como chorizo, ¿no? En el caso de lo que son entretenimientos, por ejemplo. Entonces yo lo que creo es que los diseñadores tenemos que poder observar. Creo que esta cuestión del pensamiento de diseño y del design thinking pone en ese lugar de relevancia la presencia del otro. E incluso genera una nueva disciplina que se concentra fundamentalmente en analizar las necesidades de ese otro, pero no las necesidades en términos de lo moderno. ¿Cuál es el listado de requerimientos que quiere esta persona? Sino en términos de deseos, imaginaciones, motivaciones. Pasa por unos lugares mucho más subjetivos que objetivizar o estereotipar a ese consumidor, ¿no? Lo que vamos a buscar es una real interpretación de quién es y por eso la mirada salta del usuario a las personas, porque justamente lo que hacía la palabra usuario era en algún punto estructurar un usuario en ciertas acciones posibles. Bueno, la mirada desde la persona vuelve a abrir esa mirada sobre la persona y empezar a entender que la persona tiene un montón de concepciones para analizar que me pueden servir a mí para pensar el producto, o digamos, el producto entendiéndolo como interfaz, ¿no? En todas las representaciones posibles del diseño. Pero por eso yo creo que lo fundamental, y en el caso de la infancia, es acercarse, escuchar, pero escuchar sin querer decir algo después, escuchar qué es lo que me quiere decir el otro. Mucho más que querer decir yo lo que el otro tiene que pensar. Me parece que pasa por ahí. Está muy bien, está muy bien. Gracias. Y ahora me da lástima no haberles traído algo de juegos de infancia. Pero no podía salir de acá. Te invitamos para la próxima, Maricel.
Dale. Dolores, perdón. Dale. Hola Dolores, soy Juan Manuel, soy docente del taller. ¿Cómo estás, Gracias por tu charla. Pasaste por un montón de lados, fue como un montón de lados que se podrían profundizar. Me interesó varias cosas que dijiste sobre este cambio del usuario a la persona, la mirada sobre las personas. Me parece que estoy de acuerdo con vos que ya el mundo venía en un cambio de paradigmas y es un momento fabuloso y una oportunidad muy valiosa para que los transformemos. Ayer escuchaba una charla de un video de alguien que decía que veníamos diciendo que se le estaba haciendo daño al mundo, ¿no? O sea, todo lo que le está haciendo el ser humano al mundo, pero finalmente la charla lo que planteaba es que el daño nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Claro. Porque el mundo sobrevivió a montones de hechos, con lo cual el mundo va a seguir existiendo, lo que no va a seguir existiendo es la especie humana. Entonces ahí aparece el foco sobre la especie humana y diste un montón de pistas y conectaste al diseño con la especie humana. Lugares medio peligrosos como esa imagen del celular en la mano y que todos estamos controlados a través de una tarjeta o muchos estamos controlados a través de un celular y una tarjeta de crédito, todos los mecanismos de control y poder sobre esta especie de usuario. Tengo una amiga que dice que si dejamos de tomar Coca-Cola, Coca-Cola se funde, con lo cual lo importante es entender cuál es el rol de las personas dentro de una sociedad un poco que nos llevó al consumo y a la materialidad. Y ahí tenemos los diseñadores mucho que ver porque venimos construyendo o diseñando este mundo lleno de objetos y de materialidades, a veces un poco de manera fetichista, me parece, ¿no? Donde los diseñadores estamos engolosinados con sus formas, sus colores y sus materiales y no centrando un poco al cuerpo en el sistema solar de todo este mecanismo. El otro día le hacía la pregunta a Pablo Stulberg sobre cuál era el rol dentro de la universidad, cómo hacíamos, pues yo sentía, desde cuando empecé mi estudio, que las fotos de arquitectura no contenían al hombre, no contenían al cuerpo, eran fotos de espacios maravillosos, súper iluminados, pero sin el cuerpo. Entonces siempre, hace muchos años que soy docente y me hago la pregunta si, ¿por qué? Le preguntaba a Pablo lo mismo, digo, ¿por qué no hay materias humanísticas, tantas materias humanísticas en la carrera? Como me da envidia que ustedes cursen antropología porque debe ser súper interesante. Y de repente me decían que en medicina tampoco había materias humanísticas, ¿no? Pablo me hacía pensar, me decía que para él no estaba tan de acuerdo con lo que yo decía, sino no era que no había materias humanísticas, era de qué manera se daban las materias. También. Entonces, un poco en este contexto que me llevaste con tu viaje de tu charla, preguntarte si existe o cuál crees que sea el rol de la universidad, que es el marco del colectivo que nos conformamos, para entender más ese fin último de la persona que no es un usuario, es una persona que le pasan cosas. Yo siempre digo que finalmente el momento lindo del diseñador es cuando ve ese espacio donde acaece un acto humano, ¿no? Donde dos se encuentran, donde uno se enamora del otro, donde uno se está divirtiendo con su abuelo. Digo, hay un rol del diseñador que tenemos que correr y poner más en foco a la persona y no tanto al resolvedor de problemas materiales y hábitats que den respuesta a usuarios y no personas. Sí, yo, bueno, son muchas cosas, pero a ver, me parece que, a ver, yo soy docente y para mí la docencia es el espacio de militancia. Sin lugar a dudas, es un espacio de militancia, es un espacio desde el cual a mí me interesa trabajar con el otro en la reflexión, no dar respuestas, sino hacer preguntas. Me parece que la universidad siempre está en ese lugar, siempre está en un lugar de preguntarse, de reflexionar sobre el contexto, sobre la producción. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer el sistema productivo? No lo va a hacer. Lo va a hacer el sistema económico, lo van a hacer las grandes fortunas, los grandes poderes económicos, no lo van a hacer. El rol de la academia creo que tiene que ser el de incomodar, el de preguntar, el de reflexionar, el de cuestionar todo.
y me parece que cuanto más cuestionadores sean nuestros estudiantes, más difícil es trabajar con ellos, pero también es mucho más interesante. Entonces, me parece que sin dudas el rol de la universidad tiene que poder estar en estos lugares de buscar el sentido. Creo que también estamos en un momento, por eso mencionaba el tema de los cambios de planes de estudio, porque para mí tiene que ver marca un clima de época, sin lugar a dudas. Digamos, hay una disciplina en transformación, pero que tiene que ver con la cosmovisión, ¿no? Digamos, el salto de un mundo analógico a un mundo digital claramente genera transformaciones y modificaciones en nuestro hacer cotidiano y en nuestra disciplina. Y esas transformaciones que se venían dando y que se venían viendo en el marco del diseño, que como bien dijimos, claro, las redes sociales y la información vinieron al pelo para darle voz a una persona que estaba invisibilizada por un sistema de consumo, que no le hablaba directamente, que le hablaba, fíjense, el sistema, las grandes empresas venden intermediarios y los intermediarios le venden a los usuarios. Entonces el mundo del retail, del mundo intermediario, en general ha sido una gran barrera para que fabricantes y usuarios se pudieran, o digamos, o los diseñadores y los usuarios se pudieran comunicar más directamente. Entonces, todo este cambio sí está dando voz, y sí es verdad que las demandas sociales, que todas estas, el mundo de, digamos, no solamente temas de inclusión, la cuestión de género, digamos, todas estas maneras de repensar nuestra cotidianidad están apoyadas y potenciadas por las redes de información, sin lugar a dudas. Entonces, a mí me parece que es un error cuando pensamos que todo es malo o que todo es bueno. Creo que hay grandes posibilidades en este momento y hay grandes amenazas sobre las cuales claramente vamos a tener que pensar y reflexionar. Pero también me parece que hay grandes oportunidades, que este corrimiento de la persona, sobre todo en el marco de disciplinas como la nuestra, hace que nuestras disciplinas se humanicen, que dejen de ser la mirada del diseñador y empiecen a ser más la expresión del usuario, y que necesitamos, como decía Guille, una obra abierta, una obra que permita como la libre interpretación del usuario para poder, digamos, bajar cierta mirada propia. Si no, digamos, es un diseño conductista, que dice lo que el otro tiene que hacer, no lo deja hacer. Me parece que estamos en esa transformación, eso está ocurriendo, creo que los planes de estudio son el reflejo de, no solamente de esas transformaciones, sino lo vemos también en el marco de la educación. Lo curricular va perdiendo potencia y presencia en función de lo transdisciplinar, ¿no? El abordaje disciplinar empieza a hacerse cada vez más difícil y los cruces empiezan a aparecer mucho más, muy enriquecidos en esta época. Entonces creo que son expresiones de una época que esta pandemia tal vez potencia, exacerba y asusta, pero en algún momento se va a pasar. No creo que esta vaya a ser nuestra normalidad para siempre, o espero que no, y tendremos que encontrar una nueva síntesis. Divino, Dolo. Yo tengo una pregunta. ¿Una más? Dale. Sí, en primer año en Explora, en el turno noche, nos tocó hacer una escuela, ¿no? En el barrio 31, y me tocó como caso de estudio estudiar el Munkegard de Jacobsen, que lo hice en 1950, donde veías arquitectura, que como era un jardín de infantes, un colegio, diseñaban como para los chicos, ¿no? Cuando hacemos o diseñamos una casa, va siendo que como que sentimos que como los chicos van a crecer, quizás hay muchos espacios que los diseñamos para cuando crezcan, como que dejamos de lado a los chicos y decimos, como en 6 años ya no van a hacer más esas cosas, y mi casa va a estar para siempre, diseñamos directamente para cuando sean grandes.
¿crees que los espacios cambian a lo largo de toda la infancia o es uno mismo? ¿O cómo podemos hacer para que esta arquitectura sea flexible durante los años de esta infancia y que después puedan cambiar? Mira, yo creo que si podemos flexibilizar los espacios habitables de montones de maneras, como vemos en la arquitectura, que hay millones de ejemplos en los cuales los espacios se reconfiguran y se repiensan para distintas actividades. De hecho, en el campo de la educación pasa un montón, ¿no? De pensar espacios abiertos a espacios más rígidos de sentarse, de trabajar. Creo que es absolutamente posible que el diseñador pueda resolver esa necesidad y esa nueva funcionalidad. Simplemente me parece que por ahí no se ha puesto demasiado esfuerzo o demasiada atención en ese usuario. Probablemente por esto que vos decís, ¿no? Un usuario que va cambiando, que se va transformando, que va creciendo, hace que, digamos, por lo menos la ergonomía se vaya modificando, ¿no? La relación entre la persona, el contexto y los objetos se va modificando, por supuesto, en una relación de escala. Pero bueno, también podemos pensar que esa persona puede ser contenida por los espacios en ese proceso de la vida. ¿Cómo podemos acompañar esa transición y esa transformación? Realmente, digamos, desde la ciudad, desde los espacios, incluso, por eso digo, si lo pensamos, incluso aquellos espacios que están pensados para las infancias tampoco están demasiado dispuestos y demasiado preparados para ello, sino que están mucho más pensados desde condiciones técnicas, desde condiciones productivas, desde condiciones materiales, de mercado, mucho más que desde percepciones o intereses por parte de esos usuarios. Entonces creo que a veces es cuestión de correrse, ¿no? Y dar lugar a esas representaciones más individuales, particulares, mirar cómo es la vida, o dar lugar a la vida. Por ahí el problema no es si el picaporte está muy arriba o muy abajo, pero sí dar lugar a la expresión y a la vida en el marco de los espacios. Me parece que es fundamental, y en el marco de los objetos te podría decir que en el mobiliario existen también gran cantidad de ejemplos en los cuales se contempla ese desarrollo o crecimiento del cuerpo en relación a la objetualidad y a la espacialidad. De la misma manera, tal vez se podría considerar en la espacialidad eso también, ¿no? Me parece que podría ser muy interesante y que es un espacio además sumamente motivador para un diseñador. Además, es un trabajo hermoso para laburar desde el diseño. Sí, yo creo, además siguiendo, me meto en el debate, porque la verdad que me parece que es bien interesante en relación a lo que plantea Flores y lo que acaba de plantear Derrick, que es la diferencia del concepto, porque uno puede plantearse ante el problema, decir, total, van a ser, dentro de poco, va a ser mucho más tiempo el tiempo que son grandes que el que son chicos, entonces ignoramos el problema del chico, si total después va a ser grande. Uh-huh. Yo creo que el planteo del problema es exactamente al revés, es decir, ¿cómo pienso un espacio para alguien que se va a transformar humanamente dentro de ese espacio? ¿No? Exactamente, y no es solo el individuo. No pasa necesariamente por, como bien decía Dolores, no pasa por el picaporte. A lo mejor el picaporte lo dejas alto, no pasa nada, porque eso, dentro de esa ponderación, puede ser lo que queda para después. Pero el tema vivencial, ¿no? Es la diferencia entre ignorar el problema o tenerlo en cuenta, que era lo que decía Dolo, que en general no se tiene en cuenta a los chicos, ¿no? Totalmente, por eso decía que las transformaciones incluso que uno puede pensar ni siquiera tienen por qué ser, no tienen por qué pensar solamente en el campo de la infancia, o sea, también puedo pensar que las transformaciones se dan en el ámbito de la vida de una familia. No es solo el niño el que se transforma el niño, se transforma la vida, se transforman los hábitos, se transforman los espacios, aparecen nuevos objetos, desaparecen otros, necesito nuevas configuraciones de ese espacio, no es lo mismo. Se transforman las familias.
la familia se transforma, no es lo mismo. Si uno piensa la vida y el trayecto de la vida que hace, no sé, digo, pensando desde una pareja, en una espacialidad hasta el nacimiento de un hijo, otro hijo, digo, las posibilidades, y lo estoy pensando en términos de una familia, no sé, estereotipada, digo, pensemos todas las posibilidades que puede haber sobre esto y todas las posibilidades que implican. Yo creo que cuando, a veces trabajamos en el posgrado del DIJU, cuando empezamos hacemos una pregunta, ¿no?, acerca de qué creemos que es un niño. Bueno, aparecen todo tipo de respuestas, de ideas y demás. Pero bueno, si nosotros entendemos que un niño es un sujeto, es una persona en una etapa particular de la vida. Bueno, ¿cómo trabajamos en función de eso? Pero la misma situación es que no está pensada la espacialidad para la ancianidad, para la vejez. Lo mismo podemos decir. La vida está pensada para un usuario modelo, y este es el problema del diseño, que pensamos para un usuario modelo, no pensamos en personas, pensamos en estereotipos, pensamos digamos, en imágenes, en representaciones que tenemos en la cabeza. Por eso a mí también me gusta cuando hago mis presentaciones y hablo de la vida, nunca tomo las imágenes de bancos de datos con personas sonrientes y placenteras y todo inmaculado. Me parece que es mucho más interesante ver la vida en esas imágenes. ¿Qué es lo que realmente pasa? Porque cuando miramos, no sé, imágenes en internet de niños jugando, ¿qué nos encontramos? Con situaciones perfectas, embelesadas, idealizadas. Bueno, idealizamos, ¿no?, al usuario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué no nos metemos con el barro? ¿Por qué no nos metemos con esas cuestiones que están por ahí? Podría ser muy interesante laburar con eso. Y creo que eso es lo que hoy están haciendo disciplinas como, bueno, por otro lado me preguntaban recién sobre, bueno, cuál es el rol de la academia o si las materias humanísticas, no. Y yo creo que la facultad nos da un montón de preparación, pero que también está ahí digamos, la curiosidad de cada uno de ir a buscar también otras disciplinas y otros enfoques, tanto en el grado a partir de las optativas que se abren, que también hay un montón, y luego hacia el posgrado también, o hacia la permanente formación. Pero me parece que, bueno, la etnografía, por ejemplo, es un campo del que el diseño ha tomado gran parte de métodos y procedimientos para pensar y para analizar la vida del usuario. Sí, las ciencias sociales sin dudas son un gran aliado para pensar este mundo del habitar. Y necesitamos, porque yo siempre digo lo mismo, los diseñadores somos especialistas en el producto, en la materialidad, en el detalle, en la espacialidad, pero no sabemos tanto de la vida. Y en este caso, sabemos de la vida por nuestra experiencia, pero no por haberla pensado o por haberla teorizado o por haberla estudiado. La sabemos porque la vivimos. Entonces, en el caso de la infancia pasa lo mismo. Los diseñadores sabemos de producto, pero no sabemos de infancia. Entonces hay que ir a buscar esas especializaciones, hay que ir a hablar con pedagogos, hay que ir a hablar con sociólogos, hay que ir a hablar con etnógrafos, hay que ir a hablar con urbanistas, hay que ir a hablar con otras profesiones donde pasa la vida y donde se analiza la vida, ¿no? Yo quería, Guille, si me das para hacer una última pregunta. Dale. No quiero que se extienda mucho, pero era un poco para también resumir un poco lo que estaban conversando, que me parece que, bueno, el tema de la infancia pegó bastante entre las preguntas. Y un poco lo que decías, Dolores, era esto, ¿no? De que desde dónde diseñamos o teniendo en cuenta qué, y me pasa que en la arquitectura, a veces, o en la facultad también, más que nada, cuando se propone hacer un proyecto de, por ejemplo, un edificio, se proponen determinada cantidad de unidades con Claro. cantidad de ambientes, pero, y eso tiene que cerrar, tiene que quedar, los metros cuadrados tienen que estar bien, las circulaciones tienen que ser correctas, los núcleos sanitarios tienen que estar bien apilados y demás, pero, y se tiene en cuenta, bueno, un usuario con una familia tipo con 2 hijos, pero en realidad, o sea, lo humano queda bastante de lado.
y es un poco lo que decís. Entonces, me pregunto si no debería haber como una corrección en esto que planteaban, y ya que está Guilla acá también, en lo que es el plan de estudios, ¿no? Digo, cómo incorporar toda esta nueva, o esta mirada, ¿no? Sobre la familia, sobre los cambios, sobre los distintos tipos de familias, en el diseño también arquitectónico, que me parece que queda bastante relegado a, no sé, a otras disciplinas, como puede ser, o sea, incorporar mobiliario para los niños, pero bueno, solo con el mobiliario los tenemos en cuenta dentro del diseño del espacio. No sé, me parece que da para largo, pero quería como plantearlo. Mira, me parece re interesante lo que decís, súper, creo que, y me pone como en otro lugar. Yo les mostré un grafiquito de como 3 círculos, y dije, bueno, el diseño es una disciplina de articulación, ¿no? Tiene que articular la vida, ¿no? De una sociedad, los conocimientos, la tecnología, la innovación de un país, y al mismo tiempo un sistema productivo. Claramente los diseñadores estamos en un problema, porque, digamos, tampoco es que la vida se puede expresar en todos nuestros diseños de una forma muy contundente. Muchas veces estamos tomados por cuestiones productivas, cuestiones que tienen que ver con técnicas de producción, con cuestiones de mercado, con valores, con costo, con precio. Bueno, yo creo que los diseñadores tenemos que poder coser de la mejor manera esos escenarios. Claramente no podemos hacer cualquier cosa, porque entonces pasamos ya a no considerar el sistema productivo, y eso tampoco es posible. Pero creo que a veces se nos va bastante de la cabeza el tema de la vida y las personas, y que está bueno, como sobre todo en la facultad, poder darle una buena cobertura, una buena importancia, para que sea un tema que en el futuro, probablemente cuando uno sale, ¿no? de la academia y se enfrenta con este mundo en el cual justamente el brief que te bajan es tiene que tener tanto metro cuadrado, tiene que ser, bueno, ¿qué puedo hacer adentro de esto? ¿Para qué está la creatividad? Bueno, para pensar cuál es la mejor manera para resolver esto. Y habrá casos en los que se puede más, y habrá casos en los que se puede menos. Eso tampoco tiene por qué ser una frustración. También es parte de nuestro rol el poder articular y valorizar el laburo de una constructora, de un estudio de arquitectura, de una fábrica nacional. Me parece que también por ahí pasa la cosa. Es difícil, bueno, muy difícil compatibilizar todo. En relación a lo que decías de los planes de estudio, también hay una cosa que es importante, que los planes de estudio son un marco de trabajo conceptual que tienen que ser lo suficientemente amplios como para poder adaptarte. ¿Qué quiero decir con esto? Obviamente, durante mi gestión como secretario académico, transformamos todos los planes de estudios de todas las carreras, menos arquitectura, que la tenemos pendiente, y esperemos que dentro de poco lo podamos hacer. Pero también lo que sucede es que en estas instituciones grandes es muy difícil producir los cambios, y cuando se producen, tiene que ser lo suficientemente elástico como para posibilitar que las cosas sucedan. De hecho, que lo más importante es que las cosas sucedan, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro plan de estudios de arquitectura está aprobado, es el plan que aprobamos en el año 86. Pero, sin embargo, permite que estas cosas que estemos dando hoy estén, digamos. O sea, sería, yo prefiero, digamos, la vitalidad de la academia en sí, que lo que te diga el plan de estudios. O sea, lo importante es que el plan de estudios lo pueda contener. Porque si el plan de estudio dijera, hay que hacer una conceptualización muy precisa de cada una de las cosas, probablemente en 4 años quede obsoleto y lo tengas que cambiar de nuevo, claro, y tengas que volver a una discusión, como decía, en nuestros casos, infinita. O sea, el proceso de transformación de los planes de estudio de las carreras nos llevó 3 años, ¿no? Para llegar, y que son todas más chicas que arquitectura. Entonces, desde ese lado, yo con todas las críticas que tengo al plan de estudios de arquitectura, y que, insisto, creo que lo tengo que cambiar, y tenemos algunas ideas hacia dónde puede ir para hacerlo todavía más ancho,
pero es todavía para hacerlo más ancho, no más preciso. Claro, ¿Se claro. entiende la diferencia? Porque me parece que eso es lo que nos permite. Y con todo eso, digo, me preocuparía más que estas discusiones que estamos teniendo nosotros, que además, por suerte, no las tenemos solo nosotros, pasan en muchos lugares, ¿no? Existan. Porque la comunidad es mucho más potente que el plan de estudios, ¿no? El plan de estudios tiene que ser un contenedor para eso. El plan de ¿no? estudios es un reflejo de lo que pasa. Claro. Tiene que ser el reflejo de lo que pasa, no el eje, por supuesto. Exactamente. Bueno, terminamos, la verdad que... bueno, Guille, la próxima no. te tengo que venir a dar una charla de infancia, juegos y espacialidad. Punto, bueno, listo. No hay dudas. Así que ahora lo que les proponíamos para seguir con nuestra actividad es hacer un break de 10 minutos, las 12 menos 10, volver a las 12, apaguemos las cámaras un minuto, vayan a buscar el café,